Hola, vamos a hablar un poquito del papel de los abdominales, de los extensores de espalda y los isquiotibiales, introduciéndolos en el método de Roth como parte de la riqueza que da el poder trabajar con este método, que para mí es uno de los mejores que hay por ser tan tridimensional, pero que yo creo que hacía falta también involucrar estos músculos que ustedes están viendo ahí en pantalla. Vamos entonces no es mucho lo que hay que, yo me imagino que ya ustedes tienen claro esto, de los extensores de espalda. Ya vimos cómo ellos están involucrados cuando viene la deformidad en todos los planos, igual que los abdominales. Yo creo que ya tienen ustedes en su memoria la distorsión que se da de estos grupos musculares, y aquí lo que yo quiero dejar plasmado es que tenemos que pensar cuando fortalecer estos músculos, introducirlos como parte del método de Roth, sin olvidar partes esenciales del método, como es las correcciones pélvicas y las correcciones escapulohumerales. Entonces, recordar siempre la segunda y la tercera corrección pélvica. La segunda lo que habla es si yo quiero pelvis neutra, pelvis con basculación anterior, pelvis con basculación posterior. Y la tercera corrección pélvica, que si hace falta, si está involucrada la cadera, porque no todo el tiempo en las curvas puede ser que la cadera esté bien, no necesariamente tiene que estar desplazada en el plano frontal, pero si así lo fuera, al examen clínico que nosotros hacemos, pues entonces hacer esa corrección pélvica. Siempre, siempre, siempre. Sea una curva o sea una escoliosis, siempre dar ese consejo a nuestro paciente o al usuario. Entonces aquí se trabajan los músculos abdominales en lo que es los ejercicios activos. McGill es un gran kinesiólogo, conoce mucho de columna, y él decía que por qué si nosotros los músculos abdominales son más de tipo tónicos, que son fibras lentas, porque son de soporte, que porque yo tenía que fortalecerlos haciendo ejercicios dinámicos. Entonces uno entra ahí en esa disyuntiva y sigue estudiando, ¿verdad? Uno diciendo, sí, que hasta cierto punto tiene razón. El asunto es que el hacer una plancha a veces no es tan fácil, y si la persona es adulta, pues es todavía más difícil. Aún así nos atrevimos a este tipo de ejercicio, pero ustedes saben que se pueden hacer ejercicios de pie, abdominales de pie, para los adultos mayores. Si tenemos pacientes con escoliosis y necesitamos fortalecerle los abdominales, siempre y cuando pensemos nosotros en lo que es la corrección pélvica, la segunda y la tercera corrección pélvica, y el posicionamiento adecuado de los pies, dependiendo de la segunda corrección pélvica. Entonces, vamos a hacer los dos grupos de ejercicios, los dinámicos, que serían ¿verdad? Aquí estamos un ejemplo de los oblicuos, ¿verdad? Hacia la derecha, hacia la izquierda. Lo que quiero que retomen aquí también es el uso de las almohadillas especiales, almohadillas que tenemos que en el paciente con escoliosis o con hipercifosis, en todo momento aprovechar esos instantes para dar el estímulo auditivo, táctil, visual. Y este es un estímulo táctil donde se le mete el cojincito, la almohadilla especial, en la jiba dorsal derecha, y al otro lado, si tiene una lumbar izquierda también, o si fuera una hipercifosis, se pone la almohadilla. La técnica, aquí está, lo ven aquí, y la colocación de los pies, todo siempre respetando ese examen clínico que nosotros hicimos. Aquí es empezar como uno más estático, dándole credibilidad, que yo sí lo creo, a McGill, que decía por qué tenemos que trabajar dinámicamente los abdominales si sus fibras son más de tipo lento. De esa manera se pone el paciente boquita abajo haciendo la tercera corrección pélvica,
Y si el hombro le queda muy echado hacia adelante, le podemos poner aquí un cojincito para nivelarlo con el izquierdo. Es estar llevando a la simetría lo más que se pueda. Y le pedimos al paciente que haga una contracción abdominal. Y ahí estamos haciendo activación del transverso del abdomen, de la fascia toracolumbar y activando también los músculos multífidos en esta zona, de manera que es también un ejercicio que se puede hacer en posoperado sin tener el susto de que esté haciendo uno un dinámico, flexibilizando o moviendo el disco. Recuerde que cuando nos hacemos hacia adelante, el disco se desplaza hacia atrás y entonces en una hernia, pues no sería conveniente hacer un abdominal activo. A nadie se le ocurriría ponerlo, pero solo para hacerle la mención. Aquí empezamos a acercarnos a lo que son los ejercicios estáticos, las planchas. Igual, hacemos la corrección pélvica, la tercera. Si hay una prominencia costal, podemos poner el cojín, la almohadilla al lado de la prominencia costal para que cuando la persona haga el descanso sobre el taburete esté empujándose la prominencia costal. Esta es una manera muy segura de hacérselo en gente mayor o aún en gente joven que tenga dolor lumbar, porque la incursión aquí la técnica hay que controlarla mucho. La incursión de la región lumbar hasta el suelo puede aumentar la lordosis y eso puede dar dolor. Entonces, una manera de evitar eso es poniendo un taburete. Eso es una manera de lograr que el paciente haga la contracción y que descanse a este nivel y no que baje hasta allá, donde si no domina bien ese psoas ilíaco va a ser un aumento de la lordosis lumbar y duele. Esto sería que así. También en las teorías de la fascia se dice que si yo hago un poquito más de dorsiflexión, hago más reclutamiento porque también estoy estimulando ahí la fascia frontal superficial. Entonces es dominar bien la técnica, tirar bien la cadera para hacer la corrección de la tercera corrección pélvica. Y si es una persona que hay el riesgo de que al no dominar bien la pelvis, al ir bajando, le dé dolor lumbar, mejor se pone un taburete debajo para bloquear el psoas ilíaco y que no me haga lordosis. Esta sería una manera de hacer también un dinámico que vamos a ver aquí. Aquí entramos ya con el uso de cojines, rollos y los cojines. Esta paciente tiene una escoliosis lumbar izquierda o una escoliosis lumbar derecha. No sé, ahí está, vamos a ver, está sobre su lado izquierdo, ¿ok? Si fuera la primaria, la izquierda, ella tendría que tirar la cadera hacia su izquierda, entonces esto que está aquí no lo tendría que usar. Pero si ella tiene una escoliosis dorsal derecha y tiene una escoliosis lumbar izquierda, una secundaria lumbar izquierda, pero la primaria es la dorsal, o sea, ve a la derecha, esta es su derecha, esta es su izquierda. Entonces, aprovecho todo en el rod para bloquear esa jiba lumbar izquierda, pero como yo tengo que estimular, porque en ese caso, si la primaria es la derecha, la dorsal derecha y la cadera, está involucrada la cadera, recuerden, no todo el tiempo se involucra la cadera, puede involucrarse, en este caso pareciera que sí, donde yo tiro la cadera hacia la izquierda y yo la corrección pélvica, respetando la corrección pélvica, es ir de izquierda a derecha, con esta almohadilla yo logro ese objetivo. Estoy trabajando los oblicuos, tratando de que ese tronco, ese axis esté lo más, lo más lineal, lo más homogéneo, por así decirlo, en la mitad anterior, posterior, derecha e izquierda, para lograr el objetivo de que ese oblicuo, de una manera correcta, al procurar estar lo más cercano a su origen y su inserción
normal pueda fortalecerse. Aquí es otra cosa. Aquí estamos trabajando su curva primaria, que fuera la dorsal. Y aquí ella tendría, si fuera a la derecha, la cadera estaría hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces aquí yo no tengo que meter absolutamente nada aquí abajo porque más bien tiraría la cadera más hacia el lado de la deformidad. Entonces aquí estamos trabajando la curva dorsal derecha, dorsal derecha, ella está sobre su lado derecho y no le estoy metiendo absolutamente ninguna corrección aquí porque si lo hago, como hice en la anterior, voy a aumentar la deformidad de la pelvis si es que está involucrada la pelvis. Aquí vamos con la parte de los extensores, que ya habíamos hablado igual, la tercera corrección pélvica. Esto se trabaja tanto en la hipercifosis, en el dorso plano, como en las escoliosis. Todo se trabaja igual, recordemos, respetando las correcciones pélvicas y la corrección de la cintura escapulohumeral, siempre. Es lo mismo, es lo mismo. Y vamos ahorita en lo que son los otros componentes que colaboran con una buena estabilidad del core y que podemos echar mano de parte de la teoría de tridimensional o del SROT para trabajar. Entonces, los isquiotibiales, que generalmente les decía que pueden estar acortados, igual que la fascia lumbosacra, y que nunca debemos olvidar cuando nos estamos trabajando la segunda y la tercera corrección pélvica y así es posible trabajarle la prominencia costal también, inhibir el hombro derecho hacia adelante si es una curva típica. O sea, siempre aprovechar todos los momentos para hacerlo. Y otra cosa que hemos involucrado, yo sé que tal vez ustedes tan jovencillos no, pero otros sí se han acostumbrado a los ejercicios de William, a los ejercicios de Mackenzie. Los de William lo que promueven es más hacia la flexión, los de Mackenzie más hacia la extensión. Y aquí son ejercicios que perfectamente se pueden utilizar, sabiendo para qué es que se utilizan, conociendo los principios que estos conocedores lo hicieron, y hacer las correcciones pélvicas. No cuesta nada, o sea, podemos involucrar ese tipo de ejercicios y que el paciente haga las correcciones pélvicas y aprovechar, si voy a hacer el de William, donde llevo las piernas hacia el frente para estirar la fascia lumbosacra, pongo los cojines donde haya una jiba, ya sea lumbar derecha, lumbar izquierda, dorsal derecha, dorsal izquierda, o si hay una hipercifosis también, o si hay un dorso plano al lado escapular, poner las almohadillas para lograr ese objetivo que es maximizar el efecto de los ejercicios que estamos haciendo al hacer una mezcla de ellos. Entonces, ahí llegamos con esta primera parte. Ahí voy a tratar de darla junto con las otras para que podamos completar. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que es un repaso, pero también lo que quiero con esto es algunas posturas, porque uno va a encontrarse mamás, principalmente de los pacientitos, que nos van a preguntar sobre que cómo duermo, que a dónde llevo el bolso, cosas de esas. Bueno, esto es allá en Frankfurt, en Bad Sobernheim. Esta es la clínica, es una clínica enorme, tiene 250 camas. Los niños reciben de todo, terapia respiratoria, hidroterapia, masoterapia, y en los salones o los gimnasios donde se recibe todo el plan de SROT propiamente,
y se internan los adultos generalmente 1 mes y los niños pueden llegar a internarse hasta 3 meses allá. Recordemos, es importante tener, yo siempre trato de tener la figura porque eso le ayuda mucho tanto al terapeuta físico como a uno de tener un esquema de qué es lo que va a trabajar con el paciente. Solo para recordarles, son términos muy del método de SROT y nosotros lo que hemos tratado de hacer aquí es no había compartido pantalla, ¿verdad, chicos? Pero como estamos en familia, no me preocupa. Voy a así rapidito. Ese es allá en Alemania, lo que ya les había comentado, la imagen que les dije que a mí me gusta seguirla usando. Y aquí ya, disculpen el empleo que se me hizo. Recordemos que la columna en sí puede, deformada, cuando hablamos de escoliosis, puede tener o no involucrada la cadera. Entonces, no se angustien cuando dice, pero ¿por qué la cadera no se va para ningún lado? No, esto ya está escrito desde los primeros libros que se crearon de que puede no existir, y de hecho por eso es de que la curva lumbar, cuando es la primera, la primaria es la lumbar, se puede conocer sin cadera o con cadera, para que ustedes vean que no tiene uno que angustiarse por eso. La 3, que es la dorsal, donde la dorsal es la primaria, puede también estar con cadera o sin cadera, ¿ok? Igual, recordemos, el repaso es de que vamos a hacer una elongación axial, o sea, el paciente tiene uno que venderle la idea que lo van a jalar desde la planta de los pies está pegada al suelo y lo van a jalar desde la mollera para que esa columna se elongue, que con las correcciones pélvicas, las 5 correcciones pélvicas y las correcciones de escapulohumerales, puedan activarse esos músculos tónicos y fásicos, y que lo que se pretende es hacer una elongación, una deflexión, una desrotación, facilitando todo eso a través de estímulos propioceptivos que involucran el ver, el oír, el sentir. Es algo que siempre se hace, y vamos a trabajar con una tensión isométrica de la mayoría de los músculos, pero también vamos a trabajar de manera fásica y que ahora ya estamos involucrando, pues músculos que a veces no se habían tomado en cuenta, pero que nosotros creemos que es importante, como son los abdominales, los extensores de espalda, los isquiotibiales, y también lo que son ejercicios para mejorar las fascias, que son esa estructura muy novedosa que se entiende que está cubriendo el músculo, y que entonces también tiene que uno involucrarlo en ese tipo de corrección. La idea es, con esta charlita que es más corta, que es que involucren en todas las actividades de la vida diaria las correcciones de las 5 correcciones pélvicas hasta donde sea posible, y la corrección escapulohumeral. Siempre enseñar lo que tenemos en esto, desplazamiento torácico a la concavidad, digamos en una torácica derecha, que es la típica, es volverse uno tan flexible como para que esas vértebras, dependiendo si es de la T5 a T11 o T6 T12 o T7 T12, hacer un movimiento como el belly dance, ¿verdad? Como desplazar siempre la convexidad hacia la concavidad, llevar el hombro de la convexidad, generalmente, para no decir derecho izquierdo, pero digamos, si estamos hablando de una típica, hacia abajo o hacia atrás, o sea, es de venderle al niño, a la niña esta idea, y al tener la conciencia de que hay un desplazamiento del centro de la plomada hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, también concientizar al niño o a la niña de que tiene que, a nivel cerebral, a nivel central, a nivel de la representación de esa estructura anatómica, hacer una limpieza, un reseteo, para que ya no se esté inclinando hacia el lado de la curva, que es la primaria, sino que empiece a desplazar su axis hacia el otro lado.
Eso es lo que uno le enseña durante todas las, en el caso nuestro, que solo podemos dar 8 sesiones, pues durante esas sesiones. Entonces vean aquí, por ejemplo, en esta diríamos que la primaria es la dorsal derecha y la lumbar izquierda es la secundaria. Entonces, con esta postura, yo sé que se ve incómodo y todo, pero lo que digo es, en Alemania esa era la exigencia que se les daba a los chiquitos y ellos se hacían caso, eran alemanes, entonces se hacían caso. Entonces aquí ya ustedes tienen, que ya lo tienen ahí, ya pensaron bien, cuando ella está en una posición de apoyo bipodálico, la eje de la plomada cae hacia la derecha, independientemente que tire o no la cadera hacia la izquierda, ¿no? Entonces, aquí lo que se le enseña a la niña es de que se acostumbre a tirar la carga de peso en la parte izquierda, la cual ella, por así decirlo, de una manera muy exagerada, ha anulado. Entonces, acostúmbrense a tirar el peso hacia su lado izquierdo y vean cómo aquí ella se está lavando los dientes de tal manera que estamos echando literalmente el hombro y el codo hacia atrás, activando de una manera de elongación el pectoral de ese lado, que ya ustedes se imaginaron que está cortado, y a la vez haciendo un estímulo para el dorsal, el serrato y el romboideo. Entonces, estas son cosas de que yo creo que tenemos que tenerlas como a las manos y muy claras de que por qué la razón biomecánica de que esta niña esté así. Igual en esta, si tiene una atípica donde él sin darse cuenta, no es que la persona quiera hacerlo, es que sencillamente esa es su representación cerebral, el mayor apoyo lo está haciendo sobre su glúteo derecho. Entonces aquí es hacerle conciencia a este niño que en la medida de lo posible, cuando esté sentado de una manera muy discreta, él empiece a estimular el desplazamiento de su centro de gravedad en el plano frontal hacia la izquierda y que el hombro que tenga alterado de una manera muy discreta, porque también son niños que están en la escuela, en el colegio, lo hagan de esa forma. Igual aquí la deformidad hace que haya una mayor carga, o sea, el eje de la plomada probablemente se vaya hacia la derecha, y aquí es decirle, usted está acostumbrado a andar sobre la derecha, le decimos nosotros sobre la izquierda, trate de hacer esa imagen corporal, y se les explica de que uno es cruzado, para que empiece a que su cuerpo empiece a tener conciencia de dónde está desplazando su centro de gravedad en el plano frontal. Entonces son esas cosas, pero que tenemos que entenderlas nosotros para poder explicarlas. Iguales en este caso, es muy probable que aquí haya una curva dorsal, que es lo que nos está llevando la cadera, que aquí estaría comprometiendo la cadera, ¿verdad? Si le hacemos el eje de la plomada, es muy probable que caiga hacia la derecha. Y entonces aquí también es otras formas de trabajarle a esta niña donde el mayor peso está cayendo hacia la derecha y tenemos que provocar ese estímulo para que sea sobre el lado izquierdo. Esto es válido cuando se da una sola curva toracolumbar, ¿verdad? Que no haya compromiso de una lumbar izquierda, porque si no empeoraríamos la lumbar izquierda. Recordemos, hay que romper el ciclo vicioso. Entonces, sentado, aquí analicemos eso, permitido inclinarse hacia la concavidad torácica. Si estoy sentada y la que predomina, permitido inclinarse hacia la concavidad. Piensen convexidad, concavidad. Cuando es una sola curva, porque si no pasaría lo de la diapositiva anterior. Y se vale también sentado ponerse una calza en la convexidad lumbar. O sea, pensemos que aquí tenemos que tener claro cuál es la primaria y cuál es la secundaria y cuál es la forma de esa curva, ¿verdad? Porque en la anterior yo les dije, esto es válido. Si aquí hubiera una doble curva, aquí y aquí,
pues cuando la pongo a hacer esto, se me va a aumentar la curva lumbar. Entonces, en esto tenemos que ser precavidos, conocer bien la curva primaria, cuál es la que está haciendo la primaria, que está provocando toda esa alteración a nivel del tronco, de la cintura escapular, de la cintura pélvica, y dar esa recomendación, y si es la lumbar, pues entonces pensar, es una lumbar izquierda, quiere decir que esta persona está, técnicamente, estamos exagerando, ¿verdad? Uno cierra los ojos y dice, está sobre el lado izquierdo. No, tengo que empezar a hacer esa reeducación, esa activación de todos los músculos tónicos y fásicos y esa representación cerebral de que tiene que acostumbrarse a equilibrar las fuerzas, su peso, su centro de la gravedad, tanto en el plano sagital como el frontal, y eso lo hacemos con esos con estímulos, que es lo que promueve el método. Igual, aquí es la misma explicación, pero yo tengo que haber examinado para saber cuál es la primaria y cuál es la que me está provocando la alteración, que el eje de la plomada ayuda mucho, pero cuando hay una tercera curva, una gira de hombros, se nos hace mucho enredo y hay que hacer una buena exploración biomecánica para hacer la recomendación correspondiente cuando el niño o la niña está sentado o cuando está también de pie. Igual, romper el ciclo vicioso para dormir, vean. Aquí, cuando hablamos de esto, lo jugué para que nos acordáramos un poquito al estilo alemán. Hace días, eso fue hace mucho, de veras, ya van a ser hace 12 años, 11 años que estuve por allá. ¿Se acuerdan que la 3 es la dorsal y que la 4 es la lumbar? La 3, entonces vea que se dice a la hora de dormir, ya sea que esté o no involucrada la cadera, o sea, que se tire la cadera hacia la derecha o hacia la izquierda. Podré dormir sobre la concavidad torácica. Puedo estar recostada sobre la concavidad torácica. Analícelo. La lumbar, que es la que tiene con cadera. Podré dormir puedo recomendarle yo al niño que duerma hacia la concavidad lumbar. Y después eso lo discutimos el sábado, eso se los dejo ahí. O cuando hay una curva, cuando la que predomina es la lumbar, pero es una doble curva y una dorsal. Podré dormir yo sobre la concavidad torácica. Cuando tengo una curva donde la primaria es la lumbar, ¿verdad? Que la 4, la mayor número es la más baja, la lumbar. ¿Y qué incluye que yo flexione las rodillas o qué influencia tiene que la rodilla de abajo esté flexionada y la de arriba esté extendida? Analicen eso lo vemos para que ustedes, o sea, que no es como aprenderse recetas, es analizar bien cuál es la primaria, por eso es que les puse aquí cuál es la primaria. Aquí estamos de que esta es la primaria, esta es la primaria. Y no les puse derecha e izquierda porque no les estoy hablando que sea la típica o atípica. Se vale dormir sobre la concavidad, se vale dormir sobre la concavidad si la que predomina es la lumbar. Eso es que quiero que analicen, que no sean recetas de cocina, sino que analicen. Entonces, aquí va un poquito. Vean, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Ok, uno no va a dormir sobre un lado. Aquí, si ella quiere dormir sobre el lado derecho, vea que aquí tiene una almohadilla. Es muy probable que esta sea la primaria. Digamos que hablemos que sea una atípica en este caso. Y la cadera del lado de la convexidad tiene que estar lo más cerca a la superficie, ¿no? Aquí está sobre el lado derecho. Sobre su lado izquierdo, imagínense que aquí está la curva. Ajá.
se dan dos fenómenos. Uno, que el mismo peso de la gravedad hace que esa concavidad, por así decirlo, se abra, porque esta masa que está aquí cae y abre la concavidad, ¿sí? Y la misma cama le sirve como de tope para que la cadera no se siga yendo hacia el lado izquierdo. Pero aún aquí, en mi caso, yo sé que cuesta mucho, aquí yo le metería una almohadilla. Aumentaría ese desplazamiento abriendo más la concavidad. Y espero que me entiendan eso. Al estar de pie, recuerden, si es la 4, aquí le ya dice, la 4 es porque se habla de la lumbar, el peso en el pie de la convexidad torácica. ¿Entienden bien eso? Analícenlo. Haciendo siempre la segunda y la tercera corrección pélvica hasta donde sea posible, y en las torácicas, el peso en el pie de la concavidad torácica. Piensen hacia dónde se iría, si la primaria es la lumbar, hacia dónde se iría el eje de la plomada, aunque esté o no la cadera muy desplazada, o que no esté desplazada. En la dorsal, hacia dónde se iría el eje de la plomada. El eje de la plomada lo que me dice es, el centro de gravedad se me está desplazando hacia acá o hacia acá. Eso es lo que en mi representación cerebral, eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que yo tengo que romper para de esa manera que haya simetría en la tracción, en la contracción, en la relajación de los dos semicuerpos, derecho, izquierdo, y de adelante y atrás. Eso es lo que se busca con eso. Aquí estamos valorando sería una atípica, y aquí cambio el peso. Ese juego, la plomada, por así decirlo, se me iría hacia la izquierda. Eso es lo que mi cerebro percibe siempre, y entonces eso permite que los músculos, sean los tónicos o los fásicos, de derecha a izquierda, adelante y atrás, no tengan el mismo estímulo, por así decirlo. Esa es parte de lo que Roth habla. Aquí en esta posición, con esta posición del brazo, estoy abriendo la concavidad, ¿lo ven? Y aquí estoy estimulando de que el peso está cayendo hacia el lado derecho. Ya por solo eso, hacer esa corrección pélvica y ese desplazamiento del peso. Vean la cadera, vean la cadera. Ya ahí se da ese estímulo donde podemos pensar en la inhibición recíproca de Charito, que va a hacer que un músculo que esté contraído, su agonista o su antagonista, dependiendo, también reciba un estímulo para relajarse. Bueno, esa es parte que estemos bien. Recordemos priorizar la curva. ¿Cuál es la curva primaria? Eso es lo que nos va a decir todo. Nunca se le olvide en el plano sagital, nunca se les olvide que una escoliosis se acompaña de dorso plano, hay alteración en la pelvis, ya sea que esté aumentada por una báscula anterior con aumento de la lordosis, o una báscula posterior con pérdida de la lordosis, que una curva compensa otra. O sea, todo eso se tiene que valorar en las escoliosis. Hay cosas que se hacen, que en Alemania hacíamos, por eso les decía que había hidroterapia, masoterapia, de todo. Se puede hacer masaje, el tapping para relajar en la parte axial, sobre todo en el dorso plano, en el pectoral hipotrófico, que va a ser el que está cortado hipotrófico a nivel de las concavidades. Todo ahí, eso se trabaja muy bonito con tapping, con masoterapia. Con los rollers también se puede hacer. Esta es parte del equipo que se usa
que usamos ya aquí también en Costa Rica. Estas son las almohadillas que se hacen para trabajar, que empujen las jivas. Aquí también inventamos hacer unas cuadraditas para trabajarle las hipercifosis, que ustedes las van a conocer. Recuerde que vamos a utilizar espejos, escalerillas rusas, balones, bastones largos, que el equipo humano, en esta metodología está el fisiatra, el terapeuta, el ortesista, el cirujano, los padres, los psicólogos, para que los niños entiendan la importancia de hacer el ejercicio. Les voy a contar, bueno, en Alemania se trabajaba solamente paciente hospitalizado, de ahí no hay otra manera que llegar, eso era, solo hacía falta que saliera Heidi, Pedro y Niebla, era que se llamaba el perro, así que solo hospitalizados se da. En Costa Rica pues lo hacemos de manera externa. Tenemos, a ver, son 8 sesiones las que se dan en el escenario, pero tenemos niños y niñas que por la gravedad de su curva y tienen casi 2 años, casi 19, 20, 21, 2 años y medio de estar con nosotros trabajando. Llegan todas las semanas, una vez a la semana, trabajan con nosotros y en su casa también hacen, ¿verdad? Eso es así negociable en eso. Y la meta, la recomendación de los ejercicios activos, o sea, de los que el niño o la niña puede, o el adulto puede hacer solito, escoger 4 para realizar 3 a 5 veces por semana. Y los padres o alguien que les ayude a hacer los ejercicios pasivos. Esa es una de las recomendaciones. Se hacen 3 series, se empieza con 10 respiraciones correctivas, puede pasarse a 15, a 20, incluso hasta 30. Uno puede jugar con eso, puede hacer el gesto deportivo y el ejercicio como tal, sin hacer respiración correctiva, pero siempre tiene que combinarse con la respiración correctiva porque realmente eso es en SROT, eso es fundamental. Aquí solo para leer, el paciente es entrenado de forma individualizada por él o la fisioterapeuta a corregir su postura defectuosa mediante estímulos visuales, táctiles, auditivos, ¿ok? Con aditamentos que ya los valoramos, pero siempre es necesario. Entonces uno le recomienda a los papás que lo hagan. Nosotros hicimos una serie de folletos que se venden, hay puntos donde los venden, para que el paciente tenga esa retroalimentación de que vea bien y se le hace una marca de que esos son los ejercicios para que no tenga la excusa de olvidársele de hacerlo, y aún así hay muchos que se les olvida, pero bueno, es parte de las deficiencias en lo que es la adherencia para el ejercicio. Recordemos que tenemos que hacer una buena descripción clínica. El fisiatra, el terapeuta también tiene que ser ahí el otro filtro, por si se nos ha pasado. Hasta a mí se me pueden pasar cosas. Eso pasa. Entonces, con la radiografía, la clínica, teniendo el criterio de escoger cuál es la primaria, es como nosotros podemos instruir al paciente para mejorar su condición. Esto sería esta parte y nos queda nada más, gracias a Dios, hablar un poquito de lo que es el ejercicio en el paciente operado, que es una deuda que yo tengo. Ya empezamos en el San Juan de Dios y ha sido muy bonito el trabajo y tenemos la experiencia de trabajar con operados recientes, me refiero recientes a los 3 meses de operado, y con pacientes de casi más de 25 años de operadas, y ahí vamos, ha sido bonito. Eso también el escenario lo empezamos antes de ir, así que solamente queda esa charla.